Seguimos ahora con el miembro inferior. El miembro inferior está conformado por la cadera o la pelvis, el muslo, la pierna y el pie. Vamos a describir brevemente cada parte y vamos a destacar lo importante de cada hueso que conforman esta zona, de manera que ustedes puedan después ampliar con la bibliografía. La cintura pelviana o cadera o cintura pélvica consta de dos huesos, que son los coxales, ¿sí? Estos son huesos de pares. Ambos se unen por delante en la sínfisis del pubis o sínfisis pubiana, que alguna vez habrán escuchado nombrar, y por detrás se unen a otro hueso que se denomina sacro. Sacro, si bien se articula con estos huesos, en realidad el sacro es un hueso que pertenece al eje axial de nuestro cuerpo, que ya lo vamos a nombrar más adelante. Esta articulación de los coxales con el sacro se conoce como articulación sacroilíaca. Esto es lo que les decía, que en anatomía la composición de palabras es muy frecuente, con lo cual nosotros al conocer los nombres nos va a facilitar mucho el uso de la terminología. La unión que conforman estos tres huesos, es decir, los coxales con el sacro, van a formar lo que conocemos como pelvis ósea, ¿sí? Esta pelvis es la zona de protección de todo lo que sean, sobre todo los órganos de la vida, ¿sí? Que son los genitales tanto femeninos como masculinos, y los órganos internos, como así también las últimas porciones de la porción digestiva y renal. Esto lo vamos a ir viendo a medida que veamos los distintos sistemas de órganos. Bueno, volviendo a los huesos que conforman esto, cada coxal en el recién nacido está formado por tres huesos unidos por cartílagos. Estos tres huesos en realidad tienen un origen embriológico diferente, con lo cual por eso es como que derivan de distinta embriología, se unen a través del cartílago y recién alrededor de los 23 años terminan de fusionarse y conformar un único hueso. Por lo tanto, la mayoría de los autores estudia al coxal como tres secciones o tres huesos separados, si bien es un mismo hueso. O sea que con esto no quiero que se confundan al leer la bibliografía. El coxal tiene lleva tres zonas con tres nombres distintos, que serían el ilion, por un lado, que es el ala superior, el isquion, que es la porción infero-posterior, es decir, la porción inferior y posterior del hueso, y el pubis, que es la parte inferior también, pero hacia adelante, es decir, inferior y anterior. Estas tres partes conforman un mismo hueso. Esto es importante que entiendan. Las tres partes conforman un mismo hueso que es el coxal. Bueno, entonces, dada, digamos, la idea que tienen los autores de describir por zonas este hueso, nosotros vamos a seguir la misma línea. Por lo tanto, empiezan por el ilion. ¿Qué tienen que saber del ilion? El ilion es es la más grande de la zona, o el más grande de la parte ósea más grande que tiene este hueso. Tiene un ala superior y un cuerpo inferior. Este último ayuda a conformar el acetábulo, que es donde articula la cabeza del fémur. Si ustedes recuerdan, en el miembro superior hablábamos de la cavidad glenoidea, ¿se acuerdan que era donde la cabeza del húmero se incrustaba y articulaba? En este caso, esa cavidad se denomina acetábulo, ¿sí? Y es donde va a insertarse la cabeza del fémur. Lo vemos mejor en la filmina anterior. Por otro lado, tenemos la cresta ilíaca. Esto es muy importante, lo vamos a ver después
a la hora de describir la parte circulatoria, donde vamos a tomar esto como referencia. La cresta ilíaca es el borde superior palpable del hueso. Si ustedes se acuestan en forma horizontal en la cama y se tocan los bordes laterales de la pelvis, eso que sienten, esa parte del hueso que sienten es la cresta ilíaca. Es el borde superior palpable del hueso. Termina hacia adelante en la espina ilíaca anterior superior y por debajo tenemos la espina ilíaca inferior. Hacia atrás de esa misma cresta, si siguen la línea hacia atrás, se repiten estas espinas superiores e inferiores. Son sitios de unión muscular. Todos estos, como le dije anteriormente, estos accidentes, digamos, prominentes en los huesos responden a sitios de inserción. Por debajo de la espina ilíaca posterior inferior se encuentra la escotadura ciática mayor. Este es un accidente que es extremadamente importante para nosotros porque por ahí pasa el nervio ciático. Ahora cuando veamos sistema nervioso y veamos inervación del miembro inferior, vamos a hacer referencia a este nervio y vamos a hacer referencia a este sitio en particular que es por donde pasa el nervio. Posee dos fosas ilíacas, una interna, que es esta que se observa acá, el ala del ilion, la parte interna, y otra externa donde se encuentran tres líneas que son las líneas glúteas. Las externas se las ve en la filmina anterior y son como líneas que tiene el hueso donde se inserta los músculos glúteos. Recuerdan que los glúteos son los que forman la parte posterior, digamos, de la pelvis y son tres músculos, ¿sí? Que están en distintos niveles. Eso vamos a ver cuando veamos tejido muscular. Seguimos con el isquion. El isquion tiene un cuerpo superior, una rama inferior que se articula con el pubis. De acá lo que es, digamos, destacable es la tuberosidad isquiática, que es esta parte más posterior que vemos acá en color celeste, este es el isquion. Y esa tuberosidad isquiática, para que ustedes se den una idea, es lo que nos lastima cuando tenemos sentado a alguien muy flaco en el regazo. Lo que lastima nuestro muslo, eso es la tuberosidad isquiática, para que se den una idea en qué sitio se encuentra. Esa es la zona del isquion que lastima el muslo. La rama descendente del isquion y el pubis forman o conforman el foramen obturador u orificio isquiopubiano, que es ese redondo que se ve ahí, digamos, en el hueso está totalmente vacío, pero por ese orificio pasan vasos, nervios y el resto está obturado, por eso se lo denomina foramen o agujero obturador. Vamos a ver después cómo se llama el músculo que obtura parte de ese agujero y lo vamos a relacionar con este nombre. Entonces esto es algo de destacar también. Por último hablamos del pubis, que tiene dos ramas, una superior y otra inferior, unidas por el cuerpo. De esto, la sínfisis del pubis es la unión entre los dos coxales en su parte anterior, se unen entre sí por la sínfisis del pubis. Esto es muy importante porque a la hora del parto o próximo al parto, las mujeres liberan una hormona que se llama relaxina, que la producen los ovarios y la placenta, que flexibiliza esta unión. Por lo tanto, estos huesos se abren, lo que hace que la embarazada en sí, ustedes la van a ver que camina de una manera diferente, porque estos huesos están más flexibles, porque recuerden que toda esta caja, esta pelvis, va a alojar un órgano totalmente que se ha distendido totalmente y tiene una criatura de 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos dentro de ese espacio. Entonces todo eso se tiene que flexibilizar para abrir el canal del parto. En este mismo sentido, entonces podemos decir que la pelvis femenina y la masculina claramente no son las mismas. De esto ustedes sobre todo tienen que tener en cuenta que los huesos de los hombres son más pesados, son más grandes que el de las mujeres. Y a su vez, la pelvis femenina es más ancha y menos profunda.
Esto me va a hacer que este espacio sea mayor, debido a que claramente desde el vamo tenemos un órgano más, que es el útero. O sea, como siempre nosotras un paso adelante de ustedes, pero bueno, tenemos el útero y encima, por si fuera poco, ese útero se agranda y contiene una o dos criaturas, o más también. O sea, somos, ustedes ya saben, súper poderosas. O sea que claramente necesitamos tener una pelvis diferente. Eso es lo que ustedes tienen que conocer de esto. Otros detalles, la verdad, no tiene mayor importancia para nuestra profesión. Terminado de describir lo que son los coxales como parte de la pelvis, huesos de la pelvis, vamos hacia abajo y vamos ahora a entrar en otra zona del miembro inferior, que es el muslo. Dentro del muslo nosotros tenemos al fémur. El fémur es el hueso más pesado, más largo y más grande de todos. Su extremo proximal, como podemos ver bien en esta imagen, se articula con la cadera en un accidente del hueso coxal, que lo nombramos hoy anteriormente, que es el acetábulo, y forma con este la articulación de la cadera. Podemos ver bien aquí también en esta imagen que este hueso en su cara anterior, en su extremo proximal, esa cabeza del fémur tiene un cuello y tiene dos accidentes importantes, que son el trocánter mayor y el trocánter menor. Surgen como proyecciones de la unión del cuello con el cuerpo del hueso. Y estas estructuras, que son prominentes, que le hacen honor, digamos, a un hueso tan grande, sirven para inserción de músculos muy importantes, de la cadera, de toda la zona pélvica, del muslo. Entonces, los músculos siempre se van a agarrar a través de los tendones de estas saliencias de los huesos. ¿Qué tenemos que saber del fémur? Del fémur, un poco lo que les dije recién: el cuello, la cabeza, el cuello, los trocánter, una línea que se da entre ambos trocánter que se llama línea intertrocanteria, que es también importante como descripción. Otra cosa que es importante ver en el fémur es que si uno lo ve en el esqueleto completo, tiene la estructura que se ve en esta imagen. O sea, el cuerpo diáfisis del hueso se inclina hacia medial. ¿Qué quiere decir? Va hacia el centro, de manera que las rodillas ambas van a quedar en la línea media. Esto le va a dar estabilidad al cuerpo. Recuerden que la columna como eje fundamental es la que nos va a dar mayor estructura. Esto lo vamos a ver ahora. Y las rodillas es fundamental que esté dentro del eje axial, digamos, imaginario que se establece. En su extremo distal tenemos dos estructuras importantes: el cóndilo medial, que es el que va hacia la zona media, hacia adentro vendría a ser, y el que está hacia afuera lo llamamos cóndilo lateral. Ambos tienen por encima una saliencia a la cual denominamos epicóndilo. Estos serían como los accidentes más importantes del hueso, los que ustedes tienen que tener en cuenta, y les va a servir para definir otro tipo de estructuras o articulaciones o relaciones anatómicas. Como les dije, el único hueso que está en el muslo es el fémur. Sin embargo, en la zona de la articulación de la rodilla hay un pequeño hueso triangular al cual se lo conoce como hueso sesamoideo. Yo esto ya se los nombré en unas filminas anteriores. Los huesos sesamoideos son los que están entre los tendones. La rótula es uno de ellos. La rótula se encuentra en la cara anterior de la rodilla. Es un hueso plano, como les dije, triangular, situado en la porción anterior de la rodilla. En su cara posterior, como se ve acá, tiene dos carillas articulares. Cada una de esas carillas articulares va a articular con esos cóndilos que vimos y describimos en el extremo distal del fémur, ¿sí? Se apoyan sobre eso. Pero es un hueso que se encuentra dentro
de los tendones que son fundamentales en esta articulación. La articulación de la rodilla es una articulación bastante compleja y muy castigada. Aquellos que hacen deporte lo saben, aquellos que siguen a los deportistas lo saben y los que son futboleros con más razón. Ahora pasamos a los huesos de la pierna, así como en el antebrazo, la pierna tiene dos huesos, la tibia y el peroné. La tibia es el hueso de la canilla, ¿sí? Esto en la jerga habitual se lo conoce así, como la canilla. Es más largo, fuerte y medial, es el hueso más largo, fuerte y medial que tiene la pierna, ¿sí? En su extremo proximal, la tibia se articula con el fémur y con el peroné, o sea, a nivel de la articulación de la rodilla. Y en el extremo distal se articula con el peroné y con el astrágalo, que ahora vamos a ver que es uno de los huesos del tarso. En ese extremo proximal va a tener un cóndilo medial y un cóndilo lateral, ambos con una superficie articular que va a articular perfectamente con el cóndilo medial y el lateral del extremo distal del fémur. Entonces, esto conforma la articulación de la rodilla. ¿Se acuerdan cuando yo en el video de articulaciones les decía que la doble condílea es una articulación de este tipo, ¿sí? Donde la articulación se da a nivel de la rodilla, ¿sí? Que es donde hay un doble cóndilo que se articula. Este es un ejemplo muy claro de ese tipo de articulación. ¿Qué otra cosa tiene de importante la tibia como accidentes, digamos? En el cóndilo lateral tiene una pequeña superficie articular lateral, que es una superficie, cuando en los huesos hay superficies articulares, ustedes se van a dar cuenta, y esto lo vamos a visualizar en algún video que les voy a subir por ahora, y después cuando volvamos a vernos se los voy a poder mostrar en vivo y en directo. Las superficies articulares son superficies lisas, o sea, cuando ustedes en el hueso encuentran unas pequeñas superficies que tienen como una cierta estructura lisa diferente al resto del hueso, eso seguramente es una superficie articular. En este caso, en el cóndilo lateral hacia abajo tiene una pequeña superficie lisa que es la superficie articular para el extremo proximal del peroné, ¿sí? O sea, la tibia articula con el peroné. Entre estos cóndilos que tiene la tibia hay una eminencia muy importante que se llama eminencia intercondilia, ¿sí? Si está entre los cóndilos es intercondilia. Después la tibia tiene hacia adelante una tuberosidad tibial que es un borde afilado anterior, que esto ustedes se lo pueden sentir si se pasan la mano en la cara anterior de la pierna, ese borde afilado que ustedes sienten, eso es la tuberosidad tibial, ¿sí? Y es lo que duele muchísimo cuando uno no usa canillera y viene la patada en el fútbol o en el hockey o a cualquier deporte de este tipo. Bueno, porque está muy expuesta. De hecho, las fracturas de tibia son las más comunes dentro de lo que es el deporte porque es un hueso que está muy, muy expuesto. En el extremo distal tiene como accidente importante un maléolo, que ustedes lo ven acá en esta imagen, que es como esa saliencia que tiene hacia adentro. Ese maléolo se llama maléolo interno, y junto con el astrágalo, que es el hueso del tarso, van a formar una articulación y forman el tobillo interno. Esa saliencia que ustedes ven en el tobillo, en la cara interna de la pierna, eso forma el maléolo de la tibia, ¿sí? El maléolo interno de la tibia. En cuanto al peroné, les puedo decir que es un hueso de mucho menor calibre que la tibia, es fino, es paralelo a la tibia, tiene entre ellos una membrana que los conecta, al igual que el cúbito y el radio, y articulan entre sí. En su extremo proximal tiene una cabeza que articula con la tibia, en esto que yo les decía que era la superficie articular para el peroné, en el cóndilo lateral. Y en el extremo distal tiene el otro lado del tobillo, sería el maléolo externo, ¿sí?
Esto articula con la tibia y forman el tobillo externo. Ustedes ven a la altura del tobillo tienen una saliencia del lado interno y una saliencia del lado externo. Bien, esos son los accidentes importantes de estos dos huesos que ustedes deben conocer. Volviendo un ratito a la rótula para que tengan una idea y aparte más que nada para que se saquen dudas con respecto a esto, la rótula permite, ¿sí? Al ser un hueso que está como liberado ahí, si bien articula con el extremo distal del fémur, es un hueso que permite a los cuádriceps, que son los músculos grandes que tenemos en la cara anterior del muslo, esto lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Que es un mismo músculo que tiene 4 vientres, por eso se llama cuádriceps, le permite contraerse de una manera más eficaz. ¿Por qué? Porque la rótula le permite hacer de anclaje a los tendones, ¿sí? Los músculos cuádriceps tienen un tendón que va a ir agarrado a la rótula. Los retináculos son bandas fibrosas situadas, dice, a los lados de la rodilla que ayudan a mantener a la rótula en su lugar. Y el tendón rotuliano es un cordón fibroso que conecta la rótula con la espinilla, ¿sí? Y por otro lado, vamos a ver en la filmina siguiente, acá lo vemos mejor, para que ustedes vean los famosos ligamentos cruzados, ¿sí? Que son los que nuestros queridos futbolistas se rompen frecuentemente. Por ejemplo, Gago, que ya lo tiene, yo creo que de titanio más o menos los ligamentos estos, el ligamento cruzado posterior y el ligamento cruzado anterior. Ambos son ligamentos que mantienen a la rótula en su lugar, ¿sí? Ven aquí la tibia y el ligamento rotuliano, que era el que mantiene la rótula en su lugar. Esto más que nada, chicos, a nivel informativo, para que ustedes conozcan, la articulación de la rodilla es una articulación bastante compleja en lo que tiene que ver con la articulación en sí. ¿Qué interés tenemos nosotros a nivel de las articulaciones? Que ustedes van a ver que las articulaciones en sí, para mantener su estructura, esto se los va a explicar el doctor en la clase de histología, tienen un líquido que lubrica las articulaciones, que es el líquido sinovial. Ahora bien, ¿qué importancia tiene para nosotros bioquímicos esto? Que ese líquido sinovial muchas veces se contamina, aparecen bacterias que contaminan el lugar, lo inflaman, generan dolor. Entonces se hace una punción que claramente no la hacemos nosotros, la hace el médico, pero ese líquido es un líquido de estudio que va a llegar a un laboratorio bioquímico para hacer distintas pruebas, sean pruebas físicas, hay pruebas químicas que se les hace, y también las pruebas bacteriológicas o microbiológicas, digamos, para ver qué bicho es el que crece ahí. Siempre que hay humedad o líquido, las bacterias, los virus y demás hacen fiesta. Entonces, en el caso microbiológico, generalmente estos son, digamos, la acumulación de líquido responde a crecimiento bacteriano, y estos son estudios que se hacen dentro del laboratorio. Entonces, un líquido sinovial es algo que puede llegar a nuestro laboratorio como líquido de estudio. Entonces, las articulaciones para nosotros adquieren importancia desde ese punto de vista, no porque seamos traumatólogos, ni fisiólogos, ni deportólogos. ¿Está claro? Muy bien, seguimos. Bueno, llegamos a la última porción del miembro inferior, que es la zona del tarso, metatarso y falange, es decir, el pie. En la zona del pie nosotros vamos a empezar con los huesos del tarso. Los huesos del tarso son 7. Empezamos por el primero de ellos, que es el astrágalo. Ustedes lo pueden ver aquí, que es el único hueso que va a articular con la tibia y el peroné. Esto es lo que les decía yo hoy, que junto con el maléolo interno y externo van a formar el tobillo interno y externo. Ese es el astrágalo. Ningún hueso de la pierna articula con otro que no sea el astrágalo. Por debajo del astrágalo tenemos el hueso más grande de los huesos del tarso, que es el calcáneo. El calcáneo es posterior e inferior en la zona del pie y forma lo que nosotros conocemos como talón, ¿sí? Todo el talón está formado por el calcáneo.
A partir de ahí tenemos distintos otros huesos que ustedes pueden ver aquí denominados perfectamente. El escafoides, ¿sí? Los cuneiformes, que son estos que dice ahí cuñas, son 3, primera, segunda y tercera cuña. Y el cuboides, la tercera cuña ahí no se ve porque está del otro lado. Y el cuboides es ese que articula con el calcáneo y está hacia abajo. Esos son los 7 huesos del tarso. De esto ustedes tienen que saber con quién articulan. Esto que yo estoy diciendo, mucho más que esto no van a agregar. Y después sí ya vienen los metatarsianos. En el caso del pie, si ustedes recuerdan lo que yo les había enseñado para nombrar los metatarsos a nivel del miembro superior, yo les dije que era fundamental mantener la posición anatómica, es decir, las manos en supinación. Y se empezaba a nombrar los metatarsianos de afuera hacia adentro, es decir, desde el pulgar hacia el meñique. Si nosotros ahora miramos el pie, vamos a observar que vendría a ser el dedo equivalente al pulgar, se encuentra hacia adentro en el pie, ¿sí? Esto es porque en general se dice, la teoría evolutiva asegura de que las personas, los hombres, cuando fueron creados, eran todos cuadrúpedos, con lo cual nuestras manos asentaban en el suelo, entonces los pulgares estaban en el mismo sentido. Una vez que nos paramos, nos incorporamos, pusimos la vista al frente y las manos en supinación, entonces nuestros pulgares quedaron hacia afuera, pero en los pies los pulgares quedan hacia adentro. Siguiendo la misma regla, los metatarsianos se van a nombrar desde el pulgar hacia el meñique, por lo cual en el pie los metatarsianos están en la parte interna, ¿sí? Desde adentro hacia afuera los nombramos. Primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto, quinto a la altura del meñique. Esto es como una regla que va para toda la bibliografía anatómica, ¿sí? El primer metatarsiano es interno y el primer metacarpiano es externo, ¿sí? ¿Está claro esto? Muy bien. Último, la falange, que es lo mismo que en el miembro superior, o sea, el dedo mayor tiene solo 2 falanges y el resto tiene 3 falanges. Primera, segunda, tercera, desde desde la parte, desde adentro hacia afuera. ¿Está? Muy bien. Eso solamente es lo que tienen que saber de falange.